Bueno, pues bienvenidos aquí a otro video. Aquí es de vamos a estar resolviendo, más bien graficando ecuaciones cuadráticas. El ejemplo número uno vamos a estar graficando la función f de x, que es igual a x al cuadrado más 6x más 5, utilizando propiedades. Al hablar de propiedades vamos a estar analizando la dirección de la parábola, si es hacia abajo o hacia arriba, a determinar su eje de simetría, el vértice, el intercepto en el eje Y, también su punto simétrico, las intersecciones en el eje X, los puntos adicionales si es necesario, y, y al finalizar, trazar la gráfica. Pero antes de comenzar, no te olvides darle like al video, suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales. Sin nada más que decir, que daré solución a este problema. Solución. Bueno, pues como solución, el primer paso es determinar si la parábola tiene dirección hacia arriba o hacia abajo. Lo primero que para determinar su dirección, tenemos que observar cuál es el signo, cuál es el signo del coeficiente del término cuadrado. Es 1. Como no tiene signo, siempre asumimos que es positivo, así que tenemos que el coeficiente de x al cuadrado es positivo, así que la parábola tendrá dirección hacia arriba. ¿Cuál es mayor que 0? Pues positivo. Entonces, la dirección hacia arriba, ok. Paso número 2 es encontrar la ecuación del eje de simetría. ¿Y cuál es la ecuación? Bueno, la ecuación cuando se deriva, tenemos que es la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. A tener en cuenta que es una ecuación x es igual a una constante, quiere decir que va a ser una línea, que el eje de simetría es una línea vertical. Espero que dicho es vertical. Y vamos a identificar los valores de a y b, que a es igual a 1 y b es igual a 6. B es el coeficiente del segundo término o del término x. Sustituyendo esos dos valores, obtenemos que x es igual a menos 6 sobre 2 por 1, o cual sería 6 sobre 2 igual a 3. Tenemos el signo negativo, así que el eje de simetría es la línea vertical, x es igual a menos 3. Paso número 3 es encontrar el punto de vértice, y como se ha observado en las propiedades, tenemos que el vértice siempre está en la línea del eje de simetría, que es el valor de x. Entonces vamos a ocupar el mismo valor, pero ¿cómo encontramos el valor de y? Bueno, pues simplemente sustituyendo el valor que obtuvimos del eje de simetría, que es x es igual a menos 3, así que reemplazamos el valor x menos 3 en la función f de x, sustituyendo el valor sería f de menos 3 es igual a paréntesis menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3, paréntesis más 6. Siempre recalco, escríbelo, sea positivo o sea negativo, el valor que vas a sustituir en la función en paréntesis. Esto va a cambiar mucho. Simplificando, tenemos que sería 9 menos 18 más 5. Al final tenemos que f de menos 3 es igual a menos 4. Y tenemos que el vértice, el punto del vértice, más bien las coordenadas del vértice es menos 3 menos 4.
Paso número 4 es encontrar el intersecto Y. Y también al mismo tiempo podemos encontrar el punto simétrico hacia el intercepto Y a través del eje de simetría. Primero vamos a encontrar el intercepto Y. ¿Cómo se determina? Bueno, se determina cuando el valor de x es igual a 0. Es donde la función va a cruzar el eje Y. Entonces, lo que hacemos es reemplazar el valor de 0 por f de x. Tenemos f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 6 por 0 más 5. Tenemos que f de 0 es igual a 5. Así que el punto va a ser, o el intercepto Y va a ser 0 menos 5. Teniendo el plano cartesiano, x es igual a menos 3, que representa el eje de simetría. El punto menos 3 menos 4 es el vértice. Está en un punto azul. 0, el punto 0,5 representa el intercepto Y. Al mismo tiempo, para poder determinar el punto simétrico, tenemos que, tenemos que ver cuántas unidades está el intercepto Y del eje de simetría. Vemos que son 3 unidades, así que si adicionamos 3 unidades hacia el otro lado, vamos a obtener, es la misma distancia desde el punto, en la misma distancia de Y, pero el valor de X es diferente, el cual va a ser menos 6, 5, puede ser punto simétrico con respecto al intersecto Y. Okay. El paso número 5 es encontrar los interceptos en el eje X de la función cuadrática. Los métodos que hayamos repasado tenemos que es factorización, método de raíz cuadrada, completando el cuadrado y la fórmula cuadrática. Bueno, pues a mi parecer, viendo esta función, el método más razonable y más fácil es el de factorización. Tenemos que encontrar dos números, que ya los tengo aquí en esta pequeña tabla. Dos números que multiplicados nos dé 5 y su suma nos dé 6. Bueno, 5 es un número primo, lo cual sus únicos divisores va a ser 5 y 1. 5 por 1, 5. Y si lo sumamos nos da 6, así que ya tenemos el par de números. Así que reescribimos x al cuadrado más 6x más 5 es igual a 0. Cuando la ecuación cuadrática es igual a 0, quiere decir que tenemos que resolver para x. Reescribimos 6x como la suma de 5x más x. Vamos a factorizar los dos primeros y el tercero y el 4 por agrupación. Así que factorizando, encontrando el factor común de los dos primeros, tenemos que simplemente es x. Y en paréntesis, lo que nos va a quedar adentro va a ser x más 6, más el factor común del tercero y el cuarto término. No hay un término común pero lo podemos reescribir en paréntesis como x más 5. Y lo que nos va a quedar afuera del paréntesis, como que factorizamos, entre comillas, que realmente no se factorizó nada y simplemente 1. Va a ser simplemente más 1. Así que reescribiendo en binomios va a ser, en multiplicación de binomios va a ser el primero x más 1 y el segundo x más 5, utilizando la propiedad de producto cero. Tenemos que la primera solución se obtiene de x más 1 es igual a 0 y la segunda x más 5 es igual a 0. Tenemos que x es igual a menos 1 y la otra es x es igual a menos 5.
y el punto sería menos 1, 0, y el segundo menos 5, 0. Que teniendo en cuenta lo que ya tenemos, que es el eje x igual a menos 3, es el eje de simetría. Vértice es el punto menos 3, menos 4. El intercepto y es 0, 5. Su punto simétrico es el punto menos 6, 5. Y tenemos los interceptos en el eje X, que quiere decir que son las intersecciones en el eje X de la parábola. So, va a ser menos 1, 0. El otro va a ser menos 5, 0. Conectamos los 5 puntos. Si quieres, se puede extender más todavía la parábola, pero creo es más que suficiente. Y así es como tenemos la parábola. Así es como graficamos una función cuadrática utilizando sus propiedades. ¿Ok? Ya después, más adelante, vamos a estar analizando o vamos a estar más bien graficando utilizando transformaciones, pero por ahora vamos a estar utilizando sus propiedades. Y hasta aquí al final del video. Ah, hay otros más ejemplos que vamos a estar trabajando y analizando sus propiedades. Espero este video te haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente.